te compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien la plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna, vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás. Muy buenas tardes, queridos compatriotas, queridos conciudadanos, nuevamente con un programa más de Visión Mujer. Les saluda su amiga y conductora Jessica Sueyoshi. Primero que nada, agradecer siempre a Dios de permitirnos estar nuevamente en vivo y en directo con todos ustedes, nuestros seguidores de Visión Mujer. Asimismo, un agradecimiento a la prensa mundial, donde la presidenta de APCES, Cristina Barcelona, está haciendo un papel y un sacrificio tremendo, porque cada día va creciendo más y muchos más países nos están siguiendo. Y eso es importante para nuestros hermanos que viven en el extranjero. A todos ellos desde Perú, nuestro saludo. Cristina, para ti, un beso, y a Teremaru, diputada del Distrito Federal de México, un gran y fuerte abrazo desde aquí por el trabajo social que está desempeñando como diputada en México, Distrito Federal. Dicho esto, vamos a proceder con la entrevista. Aparte de una entrevista, una tertulia y un análisis también de la coyuntura actual con el licenciado Jesús Guzmán. Él estudió ingeniería en la UNI, se graduó en San Marcos como licenciado de educación y siguió estudios de economía en la misma universidad. Ha sido secretario nacional de Juventudes del Partido Aprista Peruano. Fue elegido secretario general colegiado en el Congreso de 1976 del Partido Aprista Peruano. En 1980 fue elegido diputado nacional. En 1985 fue designado como director general de Gobierno Interior. Después pasó a ser presidente del directorio de la Compañía Peruana de Teléfonos y posteriormente intendente nacional de aduanas. Se dedicará a la docencia y sería director del Colegio San Andrés. Actualmente es el presidente del Instituto Indoamericano. Desde su niñez ingresó al Partido Aprista Peruano, militancia partidaria que hasta ahora conserva. Es crítico de la gestión que cumplió Alan García Pérez y su cúpula, a la que cuestiona por corrupta y traidora a los ideales del Partido Aprista Peruano. Con ello le damos la bienvenida a Jesús. Jesús, muy buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Bueno, vamos a empezar así de fácil. Vamos a empezar con la entrevista y sobre todo el análisis. Estábamos hablando del Partido Aprista, qué es lo que había pasado con el partido y con esta cúpula, esta cofradía que se ha cerrado entre Jorge del Castillo, que al inicio, antes de las elecciones congresales, estaba de pleito con Mulder. Ahora se han juntado él y otros más, ¿no? 3 más creo los he visto, donde están definitivamente declarando, ¿no?, que ellos van a hacer la nueva reestructura política en el Partido Aprista Peruano. ¿Qué te deja esto o qué tienes que expresarte el referente, Jesús? Muchas gracias por la oportunidad. Es un tema muy interesante, voy a tratar de ser lo más breve posible. Todos ellos son los que nosotros acuñamos el término de alanistas, porque no eran apristas. Y todos ellos son responsables de la destrucción del partido, porque un movimiento que siempre fue el 33% en el peor de sus momentos, sin embargo se ha reducido al 2,6%. Tanto Elías Rodríguez, Benigno Chirinos, tanto como Jorge el Castillo, como Carlos Roca Cáceres, son lo mismo, son los alanistas de siempre. Lo que pasa es que ahora se están peleando por el poder porque necesitan el logo, necesitan la conducción, la dirección del partido para blindarse, porque todos tienen que responder de una forma u otra ante la justicia y ante el país. En la situación de Mauricio Mulder, vamos a hablar de la situación de Mauricio Mulder. Él dice que no, ya el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado y no lo han reconocido la dirigencia que él presentó, ¿correcto? Pero él dice que no lo van a sacar de la dirigencia. Entonces, ante esta declaración que de verdad, que para cualquiera le pasa inadvertido, y creo que la población ya está acostumbrada a este tipo de menesteres con el Jurado Nacional de Elecciones, en realidad a nosotros sí nos
No nos sorprende porque también conocemos a Mauricio Mulder, quien es, ¿no?, el eterno, nosotros le hemos puesto el eterno guau de Alan García Pérez, le hemos puesto, ¿no?, aquí en el programa. Muy al margen de esto, él se aferra, como está pasando en otros partidos tradicionales, como también es el PPC y también Acción Popular. Pero hablando del partido aprista, ¿qué decisiones van a tomar al referente ante las declaraciones soberbias, egocentristas de este señor Mauricio Mulder, que aún más se ha unificado o se ha coludido con Jorge del Castillo y otro grupito más? Cuento con la cobardía de Mauricio Mulder, al igual que sucedió con Alan García. Su cobardía lo llevó a esa situación extrema que él asumió. En Mauricio Mulder pasa lo mismo. No nos olvidemos que cuando se hablaba de la disolución del Congreso, él dijo que no lo sacarían más que a patadas, y al final salió prácticamente con demostrando que no tenía ninguna solidez en sus afirmaciones. Es un cobarde, y yo estoy plenamente seguro que la actitud que han asumido muchos apristas verdaderos, muchos apristas que conocieron a Aya Latorre, es la de recuperar el partido, y ello pasa precisamente por no acceder a la petición de un nuevo Congreso, sino a la formación de un Comando Nacional de Acción que tenga la posibilidad de hacer un jubileo y de convocar, sí, con padrones debidamente establecidos y estructurados, un nuevo Congreso, pero previamente expulsando a todos los responsables de la destrucción del partido, empezando por los dirigentes, que muchos llegaron a ser ministros y están implicados en diferentes latrocinios y actos de corrupción, y inclusive los que están ahora como Jorge del Castillo, como Elías Rodríguez, como Benigno Chirinos, como César Sumaeta, como, en fin, la pléyade es bastante amplia, pero repito, ya se han reunido muchos apristas en un plano de rebeldía. Se está desconociendo la autoridad de Alfonso Ugarte. Inclusive el Día de la Fraternidad nadie va a acudir a Alfonso Ugarte. Todos van a realizar la celebración del Día de la Fraternidad, del onomástico de Aya Latorre, en sus bases, y por consiguiente se declaran no solamente en una rebeldía frente a esta circunstancia, sino que desconocen cualquier tipo de autoridad que pretendan tener. Por eso les vuelvo a repetir, se cuenta con la cobardía, porque el bravucón es cobarde, el bravucón no es valiente. Y Mauricio Mulder ha demostrado que para lo único que sirve es para cancerbero, no para político. Sí, en el Congreso se le preguntó una vez cuántas leyes había sacado. Él dijo que a él no importaba las leyes que podía sacar o que había sacado, ¿no? A él lo que le importaba es que él hacía defensa contra los gobiernos que se presentaban en la corrupción. Y ese era su trabajo. Pero yo creo que más allá era representante de Lima Metropolitana. Pero nunca se le vio visitar ningún distrito, ningún asentamiento humano, ni hacer un trabajo de campo para poder encontrar soluciones como parte de una bancada aprista. Eso le quita y le resta a los principios que ustedes tienen, como en la época de Aya Latorre, ¿no? Buscar el bien común de la población y preocuparse por las necesidades que tiene Lima Metropolitana, cosa que no han hecho estas personas que acabas de mencionar y que los conocemos perfectamente. ¿Qué te deja este sinsabor? Aparte de a tu persona, a todos los apristas, porque yo conozco un buen grupo de apristas que justamente están en esa lucha, ¿no? Hay muchos apristas honestos, como lo he hecho muy bien, que están apartados, pero frente a esta nueva situación que se ha presentado, de que prácticamente el techo se les ha desplomado a los actuales inquilinos de Alfonso Ugarte, y visto la trayectoria que ellos desempeñaron, como se ha explicado también con mucha claridad, son burócratas políticos, no han sido auténticamente políticos
como se quiso y como se hizo en el pasado. Los hombres como Carlos Manuel Cox, Luis Heisen, como Nicanor Mujica Álvarez Calderón, por ejemplo, Aya de la Torre los llamaba los hombres de oro del partido aprista, que eran hombres que acercaron a la sociedad al partido, que la interpretaron, la conocieron y se identificaron con su problemática. Este señor nunca combatió una corrupción porque la alianza con el fujimorismo es una expresión de la convivencia con la corrupción, con un estilo de política que significa que el robo y que las espaldas al pueblo signifiquen una práctica corriente y que el engaño y la mentira sea prácticamente el discurso preferido. Por eso es que tenemos un derecho a tener una esperanza en que esta gente debe irse definitivamente, tanto los jorgistas, los partidarios de Mulder, porque todos ellos son responsables de la debacle del partido. Lo que pasa es que son caraduras, no tienen vergüenza. Ellos han desarrollado un tipo de política en la cual son los antivalores que tenía el partido. Por eso creemos que es cuestión de tiempo. Ya se dieron los primeros pasos. El Jurado Nacional de Elecciones no puede reconocerlos y debe dar paso a que la propia militancia recupere lo que debió haber sido siempre el partido de Aya la Torre. El Jurado Nacional de Elecciones está no recibiendo estos documentos o dando la legitimidad. ¿Realmente tú crees que por un acto de justicia o por, obviamente yo lo tengo claro, ¿no?, o por actos políticos? Son fundamentalmente políticos. El Jurado Nacional de Elecciones no ofrece ninguna confianza. Personalmente yo no tengo la mejor impresión del Jurado Nacional de Elecciones, no desde ahora. Ha sido un organismo que siempre ha estado en el mercantilismo de la política. Vale decir, han sido puestos que tenían precio. Han sido puestos en los cuales siempre se jugaron intereses mezquinos y no precisamente los del país. Porque siempre se pusieron al servicio de fuerzas que no fueron las más limpias, las más transparentes. Y por eso sabemos, muchos diputados y en el pasado algunos senadores entraron por la ventana, porque se jugaba al interior del Jurado Nacional de Elecciones con los votos. Mientras el total no se alterara, se jugaba prácticamente con los votos, y por esa misma razón no es novedad que las autoridades del actual Jurado Nacional de Elecciones estén prácticamente también en duda. Yo creo que tiene que haber una recomposición, una renovación total, porque a lo que se han dedicado es a hacer una suerte de políticas desde parte del Jurado Nacional de Elecciones de relaciones públicas con algunos partidos políticos. No nos olvidemos cómo infiltraron la OMPE y hicieron que partidos como Podemos, que tiene una trayectoria muy dudosa, hayan tenido una inscripción ayudada precisamente por quienes, y si vamos más lejos, la ayuda que tuvieron del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio Jurado Nacional de Elecciones. Que ahora está siendo también investigado, ¿no, José Luna, ¿no? Sí, eso es evidente. Claro, igual que yo decimos, ¿no? No sorpresa no da la vida, pero en realidad, de verdad que ya no hay en quién confiar. Dejando a Mulder de lado, Jorge del Castillo, al inicio de los años 60, inició una relación con Manuel Ángel de Pomar, abogado de pésima reputación, por especializarse en la defensa de narcotraficantes. En 1975, Castillo ingresa a trabajar a la oficina de Pomar, de quien fue colaborador y socio hasta fines de esa década. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. Yo conocí a Manuel Ángel Pomar en la universidad, cuando era candidato a la Federación de Estudiantes en San Marcos, con un discurso pobre y sin una formación más que la de especular de que era sobrino de Aya la Torre, y ella nunca reconoció esa relación parental. Pero sí, soy testigo de excepción de que la fama de Manuel Ángel Pomar, que era abogado de narcotraficantes, razón por la cual Aya de la Torre no le permitió que estuviera en la lista de la constituyente del año 78. Uh-huh. Asimismo también dicen, no es que dicen, ¿no? Están hablando y tenemos conocimiento del tema de Jorge del Castillo. Hemos investigado un poco cada uno de ellos, ¿no?
que siempre se destacó por sus ambiciones de enriquecimiento y búsqueda de poder. En 1977 se acercó a Acción Popular con el objetivo de ser incorporada en la lista de belaundista de candidato de la constituyente, ¿no? Se retiró de ese partido cuando se enteró que el movimiento de Fernando Belaúnde Terry no presentaría candidatos a la asamblea que prepararían la nueva Carta Magna del Perú. Utilizando sus contactos, Manuel Ángel del Pomar, ¿no?, que se hacía llamar sobrino de Aya de la Torre, se convirtió en guardaespaldas letrado de Rómulo León Alegría, conocido por practicar una adulación rastrera hacia aquellos que le podían proporcionar poder. Del Castillo demostró su servilismo actuando como de defenestrador del doctor Durán, representante aprista ante el Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces. Doy fe que todo eso es cierto, porque indudablemente fui testigo de excepción. Él nunca fue aprista, inclusive descubrimos su carnet de Acción Popular. Él afirma para dentro del partido de que él tiene más de 50 años de militancia en el APRA, y eso es falso. Ni sabía cuándo era la fecha de fundación del APRA. No conoce absolutamente nada de la ideología ni de la filosofía, y menos de la ética. Y es cierto, entró a través de personajes como Rómulo León, que sabemos quién es, forma parte de una familia nefasta, porque le voy a referir a algunos aspectos, ¿no? Rómulo León tuvo problemas desde joven porque nunca trabajó, y cuando lo hizo desfalcó la empresa en la cual él trabajó, en Muebles Dani, por eso puedo dar el nombre, y que lo ayudaron para poder salir de ese apuro. O sea, no tuvo nunca una buena referencia. Nosotros sabemos quién es su hijo, nosotros sabemos quién es su hija, Lucianita, y el suegro de Rómulo León. Yo tuve que despedirlo de la compañía peruana de teléfonos porque encontré que estuvo robando, y eso no me lo va a poder desmentir nadie. Protestó Alan García, protestó Pilar García, protestó Guillermo Larco, que era presidente del Consejo de Ministros en esa época, pero me enfrenté a ellos porque tenía la investigación hecha inclusive por la policía. Así que conozco todo ese detalle. Esos eran sus amigos de García. Por esa razón, Jorge del Castillo se colgó del saco y pudo ser muy pronto alcalde de Barranco, ¿no? Y después alcalde de Lima, que fue, sabemos también que se construyó una bonita casa en La Molina con el material de las construcciones que hacía el municipio de Lima. Así que su historia viene de mucho tiempo atrás, y si no, hablemos de su injerencia en los petroaudios, ¿no? Quería ser candidato a la presidencia y estaba haciendo caja. Ese es el estilo de esa gente que rodeó a Alan García. Así es. Y así, cuando él fue fue alcalde de Lima, por el balconazo que dio Alan García públicamente, algo parecido a Lourdes, ¿no? Cuando pone, esta es mi lista, por decirle así, es como diciendo voten por él porque votar por ellos, ¿no? Algo similar. En el caso de Alan García salió un balconazo a decir, yo voy a votar por Jorge del Castillo, y es por ello que gana la alcaldía de Lima, ¿no? O sea, le dio un respaldarazo le dio Alan García, ¿no? Asimismo, en ese contexto del Castillo, Gálvez se preparaba para sellar una alianza indisoluble a través del tiempo entre García Pérez y Dionisio Romero. ¿No? Aparte de ello, a satisfacer los apetitos de enriquecimiento del proyecto del tren eléctrico de Lima, sin mediar ningún proyecto por ejecutar, y más adelante con el proceso de estatización de la banca y los mecanismos legales accionarios difundidos en los cuales se amparó Romero para fortalecer su posición como dueño de la entidad bancaria más importante del país, en este caso el BCP, ¿no? Cierto. En el caso del tren eléctrico, ¿no? Por supuesto, inclusive supimos cuando él era diputado, en el año 80-85 fuimos diputados juntos, y fui testigo de cómo lo empezaron a invitar los Romero, a él y a su esposa, a las fiestas estas de élite que suelen tener, y de los obsequios y regalos que le hicieron, ¿no? La idea siempre de
esta clase empresarial es la de a los que tienen cierto futuro, le ven cierta carrera política, de poder comprárselo y metérselo al bolsillo, y con García lo hicieron. Por eso es que no fue extraño que en su primer gobierno apareciera la figura esa de los 12 apóstoles, ¿no? Que fueron coordinados precisamente con este señor, y que ahora el hijo de García, ¿no? El hijo mayor de García tiene negocios con el hijo de Romero. Él también estaba en el Canal 11, creo, ¿no? Sí, ese fue uno de los temas Jorge, que también ¿no? fue motivo de no solamente una especulación, sino también una implicancia legal, porque, y ahí la ventaja es que García controlaba el poder judicial y el Ministerio Público, y se limpió, era la lavandería de García. Sí, yo me acuerdo mucho, en el Canal 11 estaba Ricardo Belmo, y estaba haciendo un programa, el hijo de Jorge del Castillo, pero hubo problemas ahí con Belmont, creo, sobre ese tema de querer adueñarse del canal y algo así, ¿no? Esa era la idea. Esa era, exacto. Sí, me acuerdo muchísimo de esas fechas. Estamos hablando de 2006, 2007, por ahí más o menos, Sí, 2000, por ahí, sí. por ahí. Lo cierto es que Castillo del Galvez se fue instigador y el operador de García Pérez, Sí. en pocas palabras, ¿no? Entonces, qué guardadito se tiene la historia de Jorge del Castillo, que no es sabida por muchos, ¿ah? O sea, la gente no sabe realmente quién fue Jorge del Castillo, quién fue Mulder, quién fue Benigno, quién fue Elías y toda esta gente, una cofradía, digo yo, ¿no? De perpetuarse en el poder y agarrarse de uñas y dientes. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tanta injerencia tienen los apristas en la Universidad Villarreal? Porque hasta ahora continúan con ese posesionamiento dentro de la Universidad Villarreal. Hace poco, el año pasado, hubo elecciones del rector. Y yo fui de este canal, este programa, fuimos los que denunciamos las irregularidades comprobadas, ¿ah? Con audios, con todo, cómo se compraban y cómo malograban la mente de los estudiantes, ofreciéndole cargos y también economía, y había un tal Dani, creo que era el que manejaba todo el tema dentro de la Universidad Villarreal, y se han encristado durante años en eso. ¿Qué es lo que ellos persiguen? O sea, aparte, obviamente, de la parte económica, aparte de manejar la juventud aprista que se ha perdido, que te estaba comentando, ¿no? Ya eso ya no hay, porque ahora todo es pagado, todo es comprado, todo es, te ofrezco esto, te ofrezco. Y qué pena que un partido tradicional, porque no tiene nada que las personas pasan, el partido queda, pero ¿qué dejas en el partido? ¿Qué educación? ¿Qué ejemplo dejas como partidario del APRA a esa juventud de ahora? Empiezo diciéndole que la distorsión no fue solamente ideológica, sino también ética. Desde ahí parte ese apetito voraz por enriquecerse ilícitamente, de tomar el poder como un botín. Y es por esa razón que esa ha sido su práctica permanente. Se han hecho ricos, al extremo que Jorge del Castillo tiene propiedades en Miami, denunciadas por los compañeros apristas de Miami, tiene propiedades inclusive en el Brasil, se especula, y aquí en el Perú muchos grifos dicen ser prácticamente posesión de él. ¿De dónde sacó tanta plata si no tenía dónde caerse muerto y era prácticamente un empleado de Manuel Ángel del Pomar? Ahora, sobre la Villarreal, yo quiero decirles que tiene una tradición, pero una tradición de podredumbre, porque desde que yo era muchacho luché contra eso, inclusive denuncié a lo que llamamos la moña, o sea, esa organización nefasta de profesores y alumnos que tomaban el control de la universidad, pero para su servicio, para sus expresiones. Inclusive no hay ningún personaje, a excepción de los fundadores, sí. Óscar Herrera Márquez, que fue su primer rector, me quito el sombrero, pero él fue profesor de las universidades populares, o sea, era otra cosa. Pero inclusive conocí a un rector que fue exalumno del San Andrés, un catedrático muy, digamos, prestigioso, pero hasta ahí, digamos, terminó la calidad de esa universidad que
que los apristas de esa época le habían puesto una esperanza. Yo no estudié nunca ahí, no quise estudiar tampoco, porque combatí lo que era el tráfico de ingresos, combatí el arreglo que se hacía en la asamblea universitaria para la repartición de los puestos de los profesores y de los alumnos que pasaban por agua caliente, ¿no? Y muchos ni se necesitaban dar examen ni sustentar tesis porque les regalaban el título. Y más, le cuento algo, durante el gobierno militar, el candidato del partido para rector en la Universidad de Villarreal fue Luis Heisen, acordado en el partido. Al día siguiente en la asamblea universitaria traicionaron ese acuerdo, traicionaron a Luis Heisen y eligieron a Humberto Espinosa Uriarte, que era representante del gobierno militar, ¿no? Y todos esa gente que traicionó el acuerdo fueron expulsados del partido por Aya de la Torre, a pedido de Aya de la Torre, y ahí estaba Mercedes Cabanías, ahí estaban toda esa gente que ahora sobreviven y se reparten los cargos, ¿no? No tiene calidad esa universidad. Inclusive da pena observar las instalaciones, son las mismas que yo conocí hace 40 años, y hasta tal vez más. Y cuando algunos alumnos me han querido invitar a dar alguna conferencia a esa universidad, me la han impedido, porque saben cuál es mi pensamiento y mi criterio, y porque peleé, porque sé que esa universidad está corrompida. Qué pena, ¿no? Es una pena, porque era una universidad que se creó con el principio de la educación gratuita, con la educación para que los que podían acceder y no lo hacían en esa época, y podían hacerse de una educación superior. Bueno, la cofradía, como te dije antes, ¿no? Van a relanzar su partido e incorporar nuevas formas de hacer política. Ante estas declaraciones que han dado públicamente y que siempre la prensa mermelera les da cobertura, muchos dicen ya el APRA fue, el APRA es muerto, etcétera, etcétera. Correcto, no pasó la valla, ¿no? Pero muerto no está, ¿no? Yo creo que aquí la incorporación de nuevas formas de hacer política vendría, ¿no?, de otro grupo, no de esos señores que, si bien se están enterando, todo el pueblo peruano, todos los que nos ven aquí en el extranjero, realmente de dónde viene esta cofradía desde abajo y de años. Estamos hablando de los 60, 70, 80, ¿no?, encristados, y de ahí se convierten en alanistas, defensores de Alan García Pérez, que yo tengo mis dudas que él esté muerto, soy honesta en decirlo hasta ahora, ¿no? Pero se han vuelto en eso, Quesquén, por ejemplo, ¿no? Velázquez Quesquén. Hablaste de otro que ha sido eterno congresista, que en esta gestión que ha pasado, en este gobierno que ha pasado desaforado, no ha estado, pero era uno de los siempre, del grupito, ¿no? Mulder, Jorge del Castillo, Quesquén, en ese tiempo estaba Cabanía, ahora se ha cambiado por Luciana León, estaba Sumaeta, ¿no? Y había otro más, ¿no? También ahora que está entrando un Elías no sé cuánto. Bueno, la cosa es de que era un grupo ya conocido desde muchísimos años, y en tantos años no han podido trabajar ustedes, que son de la guardia vieja, como digo yo, ¿no?, con esos principios, esos ideales que tienen los dirigentes que han formado los partidos tradicionales, y que de alguna u otra forma han sido usurpados por estos sinvergüenzas corruptos, y no han dado oportunidad a que las bases tomen las decisiones. ¿Qué les falta? Yo le pregunto a ti, Jesús, ¿qué les falta si ustedes tienen las bases en la mano? Si son 4, 5, 10, 20, 30, ante las bases, que es una militancia que yo conocí en su tiempo, cuánto había en el APRA, como en el Partido Popular Cristiano, como en Acción Popular, en sus buenos tiempos, y Somos Perú en la época de Andrade. Entonces, ¿qué les falta? Que las bases no deciden, los secretarios provinciales, distritales, departamentales, todos son puestos a dedocracia, porque eso de las elecciones internas es un saludo a la bandera, con el perdón de la bandera, como siempre digo. Pero yo en realidad te hago esa pregunta porque tú eres de la Guardia Vieja, entonces yo digo, ¿qué acciones van a tomar ante estas declaraciones que se les está adelantando? Ojo, a ustedes que va a ser reforma política.
¿Qué reforma política pueden dar con esa catadura moral que tienen ellos? Es interesante la observación, porque este asunto tiene una data de más de 35 años prácticamente, y si uno lo ve desde la óptica de la sociología, son casi 2 generaciones que han pasado, 2 generaciones que se han educado en el estilo y en la escuela de Alan García, en la escuela del aprovechamiento, de la ventaja, de la prebenda, de la sinecura, de hacer del Estado un botín, de enriquecerse a costa del dinero del pueblo. Esa es la escuela de García, 35 años en la cual corrompieron todos los niveles de la dirección del partido, porque Perón, y lo contaba ahí a la Torre, Perón solía decir esto, ¿no? Que un partido es como el pescado, se comienza a podrir por la cabeza. Y por eso García no solamente contagió a la élite con el cual dirigió el partido, sino hasta inclusive los niveles más fundamentales y que fueron sostén del partido. Por eso fue una lucha desigual, porque había mucho dinero y mucho poder, pero felizmente la lucha no ha sido estéril. La reacción de las bases ahora indudablemente la tenemos que cuidar, porque no se puede confundir con las que sostiene Jorge el Castillo, por ejemplo, ni Carlos Roca. Carlos Roca es tan responsable como Jorge el Castillo, porque él fue uno de los que salió cuando, se acuerda, Mercedes Arauz fue candidata a la presidencia por Alan García del partido. Él salió a la puerta de Alfonso Ugarte y se arrodilló, se inclinó en una posición versallesca y le besó la mano a Mercedes Arauz. Ese es el tipo de conducción que han tenido durante tanto tiempo, que ha pasado por las escenas más frívolas y más absurdas, pero felizmente, cuando uno comienza a tener conocimiento de la reacción del Cusco, de Trujillo, cuando los compañeros como por ejemplo Ñique de la Puente, que fue secretario personal en Europa de ahí en la Torre, el compañero Héctor Alba, baluarte que maneja el círculo más transparente de Miami de los apristas, o como por ejemplo en Chincha este fin de mes estamos yendo a unas conferencias invitados por los compañeros de Chincha, cuando comenzamos a recibir no solamente la comunicación vía el celular, el WhatsApp, etcétera, sino también telefónica, en que se adhieren a la actitud que estamos tomando, porque ellos quieren congreso del partido, porque ellos lo manejan, lo van a manejar sobre los padrones en los cuales sacaron a muchos apristas de calidad y pusieron a toda su parentela, ¿no? Y con esos padrones hicieron todos los congresos manipulados, amañados, y por eso ni Velázquez Quesquén, que podría ser de repente como expresidente o de la Comisión Política, el futuro organizador de un congreso, no debe participar. Él está cuestionado, investigado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por la Fiscalía, y todos saben en Chiclayo, cuando ven los hoteles nuevos que se han construido, saben de quién, propiedad de quién es, de dónde, alguien que pasó de Patria Roja a Acción Popular y después a Lapra, que no tenía también dónde caerse muerto, de repente aparece con riquezas, es un hombre rico, como García. García fue pobre. García, yo conocí su casa de García en Barranco. Era una casita tan pequeña, le cuento la anécdota, tan pequeña, que cuando quería celebrar su cumpleaños me pedía mi casa, que no era una casa grande, era una clase media baja, ¿no? Yo vivía en Jesús María, y me la pidió durante varios años para poder celebrar su cumpleaños, porque no lo podía hacer en su casa. Sin embargo, casa en París, casa en Madrid, casas por todas partes, en la playa, ¿no? Que es la riqueza que ha distribuido anteriormente entre su familia, porque yo fui testigo de excepción cuando él regresa de Madrid, en qué condiciones no tenía ni para la leche de su hija. Y entonces
este tipo de política de expresión nefasta, que no corresponde a los principios fundamentales, no solamente ideológicos, sino éticos. Ahí en La Torre solía decir esto, por ejemplo: nos han dicho de todo, nos han insultado de mil formas, pero nunca nos han dicho ladrones. Porque inclusive cuando él estuvo cuando tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia 5 años y 4 meses, cuando Odría no quiso darle el salvoconducto y lo acusó ante el Tribunal de La Haya como tratante de blancas y traficante de drogas, y en el Tribunal de La Haya desechó esos cargos porque no tenían fundamento. Entonces ella decía: somos el único partido con certificado de conducta. Y miren lo que hemos terminado, en lo que han hecho del partido. Por eso no tienen ninguna autoridad, y lo deben saber todos los apristas que se consideren dignos y limpios, que no han usufructuado, ¿no?, de todas estas mañas y artimañas para enriquecerse. De los apristas que han leído, porque estos no han leído absolutamente nada, porque Cuba, Cornejo, todos los que están implicados en robos, etcétera, nunca leyeron un libro sobre Aya de la Torre, nunca entendieron ni su mensaje, digamos, de transformación de una sociedad, y menos el mensaje que tenía inevitablemente que hacerse en una época que se luchaba contra el civilismo, que era una expresión muy parecida a la de estos tiempos, ¿no?, y que tenía que tener un contenido ético y moral, porque los que murieron por el aprismo entregaron su vida no porque eran unos tontos, sino porque tenían una esperanza y una fe formidable de la limpieza con que se manejaban las cosas, de los héroes que realmente había. Estos son ladrones, sinvergüenzas, traidores, pero no son políticos apristas. Por eso confiemos en que las bases del partido, las que quedan, porque también hay que decir la verdad, estos resultados reflejan que las bases del partido están destruidas. Entonces eso nos habla de que realmente tenemos que cambiar las cosas, y creemos que nos van a acompañar en eso. Bueno, en realidad lo he dejado claro, referente a la posición de ustedes como apristas que son, ¿no? Pero es lamentable ver y saber que también las bases juegan un papel preponderante en todos los partidos. Y lamentablemente las bases están ahí, no todas, como dices tú, pero algunas están acostumbradas también al tipo lo que hacía Fuerza Popular, ¿no? ¿Qué me das o cómo me mantienes o qué trabajitos? Porque te voy a decir que los apristas alanistas, que estamos hablando ahorita de toda esta cofradilla, ellos han puesto trabajar apristas en todas las entidades, en todas las entidades, en el jurado, en la OMPE y en las principales, y de alguna u otra manera se mantienen, inclusive en la Fiscalía, en el Poder Judicial también hay apristas. Entonces se han encargado muy bien de blindarse, por decirlo así, ¿no? Pero aparte de todo esto que ya sabemos, todos, si hay cosas que no sabíamos, lo que estás manifestando ahora, en el caso de Jorge Castillo sí lo tenía claro, también lo de Mulder, que dice que no tiene plata, que no ha ahorrado durante 20 años de congresista porque su sueldo no le alcanza. Otro sinvergüenza más, no voy a hablar más de ese señor, porque no se puede levantar a los muertos hablando de personas, ¿no? El partido puede hacer algo de pronto, si hay decisión, y también se despierta la conciencia en los militantes, ¿no? Como también decimos del Partido Popular Cristiano y de otros partidos más. En el caso de Jorge Castillo, lo que a mí me llama la atención, y de alguna u otra forma, habiendo tantos apristas, buenos apristas, formados, y que de alguna u otra forma ha habido siempre una juventud aprista muy, muy numerosa, ¿qué pasó? ¿Por qué colgaron la bandera de Venezuela en la Casa del Pueblo? Y apoyado así públicamente por el señor Jorge del Castillo. La intención lo tengo yo clarísimo que es política para votantes.
porque estaba de la mano con la señora Paulina Fachín y el señor Oscar Pérez. Y han salido en reiteradas oportunidades, en fotos diversas, no solamente con Jorge del Castillo, también estaba Cecilia Chacón, estaba Marisol Pérez Tello, estaba Víctor Andrés García Belaúnde, todo un grupo de la derecha neoliberal, como le decimos, ¿no? Y esto no quiere decir que seamos de izquierda, nosotros somos patriotas. En el caso de nosotros somos patriotas, amamos a nuestro país, por ende hacemos esta reflexión y estos análisis. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió a los apristas de antaño que permitieron que hicieran esto el señor Jorge del Castillo con su cofradía, como vuelvo a repetir, de 30, 40, 100? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se opusieron a lo que estamos pasando ahora? Y vuelvo a repetir una vez más, no los voy a meter a todos en el mismo saco a los venezolanos, pero sí existen mayoritariamente delincuentes que han venido, y ahora el señor mismo del Ministerio del Interior, Carlos Morán, se ha de decir de que Maduro le ha abierto la puerta a los peores de Venezuela, cuando eso ya se sabía de 2016. Así que aquí no vengan a tratar de vendernos cebo de culebra. Yo te pregunto, a ese punto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo permitieron? En realidad, la inercia de los principios del partido, de los que hablé antes, la fraternidad que existía, porque yo no necesitaba, cuando era joven y viajaba por el país a nombre del partido, a organizar los comandos universitarios, escolares, la juventud aprista, no necesitaba de dinero porque primero que nos lo proporcionaban los mismos compañeros y también las casas donde íbamos y nos recibían, no necesitábamos hotel. Y tampoco viajar en ómnibus de lujo, sino inclusive conseguíamos pasajes de favores para ir en esos viajes en las partes más incómodas de los ómnibus de aquella época. Esa fuerza se mantuvo y engañó a mucha gente, que decían sí, pero ya se va a arreglar, sí, pero es que de repente se equivocaron. No, fue muy difícil porque yo recuerdo el año 90, después del finalizado el gobierno, se convocó a una convención nacional en el partido y yo pedí una comisión investigadora de todos los apristas que habían delinquido para ponerlos prácticamente ante el Ministerio Público, porque yo había descubierto, siendo presidente de la Compañía Peruana de Teléfonos, que 70 y tantas empresas del Estado, y creo que me quedo corto, solo habíamos 3 apristas. El resto eran amigos de García, de Lucho Alba Castro y otra gente más que se repartían el poder, y que no tenían la visión ni tenían el conocimiento de lo que tenían que hacer y para qué estaban en esos puestos. Entonces ya el gobierno de García, y más aún cuando él se hace secretario general del partido del año 83, se hace con la gente que ahí había expulsado. Mire lo que pasa en el partido. Esto es parte de una historia que estamos escribiendo y la vamos a editar. Quienes que no estuvieron hasta que murió ahí a la Torre, no se acercaron al partido, no estuvieron en el partido, como González Posada, le dije el nombre del hijo de este ministro de Velasco, Javier Tantalián Manini, es decir, Salcedo, Hugo Otero, toda esta gente, Rómulo León, Mercedes Cabanillas. Miren que estoy hablando de todo el detritus del partido, no estoy hablando de grandes ni de buenos apristas. Hicieron una cofradía realmente, hicieron una suerte de organización dentro del partido, un partido dentro del partido que fue el que comenzó a tener y que tenía ya relaciones primero con Lambert, el famoso narcotraficante. Y por eso muchos narcotraficantes financiaron las campañas de García. ¿Se acuerda que hubo un escándalo y él tuvo que devolver $10,000, que era una punta del iceberg nada más? Es por eso, pues, se malogró el partido alrededor de esta gente. González Posada fue el canciller que entregó la soberanía aérea a los chilenos cuando LAN puede manejar los aires peruanos sin ninguna, digamos, ningún inconveniente y sin retribución, cuando todo tratado internacional requiere de una retribución. Nosotros no podemos hacer lo mismo en Chile, y aún más cuando permitieron que los pilotos, por ejemplo, sean pilotos militares de LAN, ¿no?
Eso, por ejemplo, lo hizo él. ¿Acaso consultaron con el Congreso? Porque tuvieron que hacerlo por lo bajo. ¿Y cuánto recibieron por eso? ¿No? ¿Y quiénes manejaban el directorio de LAN? ¿O quiénes lo manejan hasta la fecha? Vinculados a una prensa que conocemos, una prensa que lo cobijó a García y que le dio cabida para lo del perro del hortelano, que se lo publicó 50.000 veces, ¿no? Y era su órgano favorito de expresión de Alan García. O sea, fue toda una maquinaria que desplazó a hombres como, por ejemplo, el que fuera ministro en su primer gobierno de salud, un hombre honesto, limpio, transparente, David Tejada, padre de este señor Sergio Tejada, pero que no es lo mismo que el padre. El padre era un hombre íntegro. Él estaba en contra también, y con él nos retiramos de un congreso porque nos descubrimos todas las mañas que habían hecho con los padrones. Juntos tomamos el micro y hablamos, a pesar de que la mesa se opuso, logramos imponernos, pero nos retiramos del partido, del Congreso. Yo, como secretario general del colegiado del partido, yo tengo, según los estatutos, acceso a cualquier evento sin necesidad de someterme a una elección. Sin embargo, cada vez que he querido ir, me lo impedían. No me daban la credencial, inclusive me quisieron agredir. Entonces, eso comenzó a colaborar porque usaron una fuerza nefasta de delincuentes contratados para evitar que mucha gente pudiera tener posibilidad de intervenir en la vida partidaria. Inclusive, un comité ejecutivo en los años 90 y tantos, 97 creo, me nombra secretario nacional de organización. Yo no lo sabía cuando Armando Villanueva me llama y me dice, prepárate para juramentar. Le dije, ¿qué? Me han nombrado secretario nacional de organización, ¿qué les ha pasado? Le dije, no. Cuando de repente me dice, el día miércoles vas a juramentar. Ese miércoles demoró 6 meses. Cuando al final ya yo lo llamé y le dije, Armando, tu cargo, por favor, te lo devuelvo, ¿ya? Y infórmalo sí al Comité Ejecutivo Nacional. No querían que participara. Y como en mi caso, eran muchos compañeros. Por ejemplo, ¿por qué se olvidaron? Inclusive murieron en la pobreza más absoluta y olvidados. Los hombres que construyeron el partido fueron muriendo sin ningún reconocimiento y no gobernó él con apristas. Empezó gobernando con esta gente extraña, con gentes expulsados, con gentes que después reclutaban en el camino. Por eso que yo no reconozco, por ejemplo, a este juez que lo llaman cercano al aprismo, Romero, y que está cuestionado. No lo reconozco como aprista, como no reconozco a Tomás Gable, que también alguien dijo que había sido aprista. El único que fue aprista con su juventud en la Corte Suprema era Vicente Gualde, pero igualito. No lo reconozco en su actuación, no lo reconozco como aprista, lo reconozco más bien como un antiaprista. O sea, este es resultado de, como en física se nos enseñaba antes, la resultante no es una expresión única y espontánea. Hay fuerzas, diferentes fuerzas que se van juntando y dan como resultado lo que llamábamos en física una resultante. Y esa resultante fue la corrupción, la derechización del partido, se derechizó y se puso al servicio de las fuerzas más oscuras, porque el delito convive con las fuerzas más oscuras del país, porque son parte de lo mismo. Por eso blindaron a todos. El fujimorismo, la alianza con el fujimorismo, que desde mi punto de vista es contra natura, para ellos era natural, porque tenían que cubrirse. Por eso que tuvieron la posibilidad de meter tanta gente al Congreso y a otras entidades. Por eso que fue Vázquez Kunze también director de ¿cómo se llama? De la editorial El Congreso, que terminó malogrando. O el defensor del pueblo, Gutiérrez, fue aprista. ¿Walter? Sí, lo eligieron los apristas. Y no me diga que tiene una actuación brillante. No, definitivamente que no. Está metido en cosas muy, muy dudosas, ¿no? Entonces, así es. Y hay que decirlo sin ambajes porque es la verdad. Y esto, por ejemplo, que tuvo la habilidad de infiltrar el Poder Judicial, vergüenza debería darle al Poder Judicial, al Ministerio Público, vergüenza debería darle al Ministerio Público. Miren, si tuvieron esa fuerza, ¿cómo no la tuvieron dentro del partido? Que lograron desfigurar el partido. Y muchos apristas que eran muy sanos, digamos, hasta muy ingenuos,
esperaban que cambiara la situación, pero nosotros ya hace 25 años habíamos dado declaraciones, inclusive se nos quiso agredir por eso. Cuando yo lancé mi candidatura a la Secretaría General el 2006 más o menos, lo hice como un gesto, porque no me dejaron ni inscribir mi candidatura, ¿no? Entonces ya se da cuenta, todo estaba hecho ya. Y la gente, lamentablemente, que peleaba conmigo o peleamos juntos, no eran muchos. Por eso, pero sí, podemos decir que era la gente más limpia. O sea que hay más corrupción que limpieza dentro del aprismo. Pero no me has dado la respuesta a mi pregunta sobre el tema de la bandera, por qué se hizo de Venezuela en la casa de Pueblo. Pero eso está bien claro. En estas circunstancias, en esta mentalidad, del Castillo, ¿cuándo ha jugado limpio en estas expresiones de solidaridad internacional? Primero tendrían que dar cuenta de por qué el segundo gobierno de García permitió las bases militares en el Perú, en Iquitos, en Puno y en otra parte de cerca de Ayacucho, en Apurímac. Y eso le habla claramente de con quiénes están jugando. Aún más se habla de tráfico. Se habla de tráfico. Y eso no es nada sin importancia. Por el contrario, todo lo que el Castillo haga, todo lo que haga Elías Rodríguez, todo lo que haga Carlos Roca Cáceres, es lo mismo. Están aliados sí, lo acabo de decir, con las fuerzas oscuras del Perú. Las están con las de afuera también. La base militar de Estados Unidos. Sí, la base militar. Es decir, el partido aprista tiene una ideología definida por su acción antiimperialista. Aún más, podría decir, de acuerdo al antiimperialismo y el APRA, el libro fundamental de ella, La Torre, que la presencia del imperialismo y la lucha contra él fue la razón de la existencia del aprismo. Eso lo dice ahí a La Torre claramente. Y sin embargo, García no solamente aceptó la sugerencia de la Secretaría de Estado, sino que la Secretaría de Estado había estado reuniéndose con políticos insinuándoles que tenían que criminalizar la protesta social, y es famoso su decreto en el cual se criminaliza la protesta social. Por eso lo de Bagua. Lo de Bagua no aparece extraño. ¿Cuándo habíamos sospechado que el partido aprista iba a mancharse las manos con sangre de los nativos, por ejemplo, que a los cuales siempre quisimos defender, quisimos representar sus derechos? Por eso le digo, las actitudes son coherentes dentro de esa línea que significa la distorsión moral, ética e ideológica del aprismo. ¿Y Mercedes Arauz qué papel jugó? Mercedes Arauz en ese tiempo de Bagua. Bagua es responsable, porque ella era parte del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros aprobó aún más a pedido de García, y curiosamente las actas se han perdido, ¿sabes? ¿No? Entonces, Mercedes Arauz era, y lo dio declaraciones, dijo que está en peligro el TLC con Estados Unidos, ¿no? O sea, queriendo amedrentar a la población o queriendo dar una explicación tonta, porque era tonta, ¿no? Y Mercedes Cabanías, que dice, no, yo me ocupaba de las cuestiones administrativas, no de las operativas. ¿Cómo puede decir eso un ministro del Interior? Por favor. Ahora recién acaban de tomar conciencia en la Fiscalía y la van a involucrar. Ya la citaron para de declaraciones a la Fiscalía como testigo, pero la van a involucrar porque tiene... Mercedes Arauz. Mercedes Cabanías y Mercedes Arauz también, la están citando a las dos, ¿no? Y cuando han ido a buscar las actas no las han encontrado. ¿Responsabilidad política? ¿Ah? ¿Responsabilidad política? Por lo menos. Porque ahí había muchos muertos. Claro, no solamente eso, decir después García de que eran ciudadanos de segunda clase. No, eso es imposible. Por favor, un partido que dijo que iba a defender a los trabajadores manuales e intelectuales, ¿hace eso? No, definitivamente, si tenemos la muerte de Callara, de todo un pueblo, de testigos, donde estuvo Alan García, y tú lo sabes, estuvimos conversando en la antesala, tenemos la matanza del Frontón, tenemos la matanza del Sexto, y así, hay matanzas que ha estado en Acomara también, ha estado también en varias metida Alan García en la masacre también de Acomarca,
¿no? Donde hubo 69 campesinos desaparecidos. Niños y mujeres. Niños y mujeres. Y en la masacre de Cayara, donde hubieron también testigos desaparecidos, muertos, a la enfermera que dijo dónde estaban todos los fosas, ¿no? La mandaron a acribillar militares. Y eso, que Alan García estuvo en la iglesia reunido con todos, ¿no? Y él permitió eso. Exacto. Y la decisión fue de él. Así es. Es una historia en el país realmente sacada de un libro de guerras, ¿no? No sé, la época de Hitler, la época de, no sé, ¿no? Hago una comparación por decirlo así, ¿no? Que nunca hubiéramos pensado que pasaba en el país, porque eso se desconoce. Hay mucha juventud ahora que desconoce estos temas y hay muchos otros políticos más que se desconoce y también actualmente. Y eso nos preocupa porque la juventud está preocupada con el tema de la tecnología, entre comillas, el chat, ¿no? Los amiguitos y las fiestas y las promociones que entran 3x1, 4x1 y ahí los tienen entretenidos a esta juventud adormecida y aletargada. Y eso es lamentable porque nuestra juventud tiene que tomar conciencia que somos peruanos, amamos nuestra patria, amamos a nuestros compatriotas que están sufriendo en las afueras, en las regiones olvidadas. ¿Cómo es posible que un partido tradicional como el APRA haya permitido que ese señor Castillo deje y apoye abiertamente con la prensa melmerera a esta gente de Venezuela, a estos malandros, porque han entrado malandros, asesinos, y ahora Morán está diciendo de que efectivamente son asesinos que ha soltado Maduro. Y eso nosotros lo tenemos súper claro, definitivamente que sí lo tenemos, pero es una ineficacia, ¿no? Ineficiencia del Estado en aspectos de seguridad interna y ciudadanía, trae como consecuencia el desgobierno sumado a la incapacidad del Ministerio del Interior y la PNP, el permitir el ingreso sin ningún tipo de sistema de control ni seguimiento a los de los migrantes, ¿no? En el interior del país. Y acabamos de ver hace poco videos donde están en la frontera de Tacna cobrando coimas, patrulleros en cola. Inclusive los mismos venezolanos están cobrando 100 soles por 3 personas que ingresen. Esa es una vergüenza. Yo quisiera saber qué va a hacer su comisión que ha formado el ministro Morán ahora último, una comisión que se va a encargar de ver este tema de los migrantes, que yo la vez pasada dije, felicito que haya una comisión, pero hay tantos como la DIMINCRI, la DIVINCRI, la DIDANDRO, la SUNAB, la SUCAME, todos están metidos aquí y lamentablemente continuamos que todos los días mueren, pero no solamente ahora por venezolanos, sino también por peruanos. Entonces, y así, ¿cuándo vamos a parar esta masacre? Me hace acordar a la época del terrorismo, ¿no? Que nos tenían a todos traumados con que tú salías a tu puerta, siempre lo digo, de la calle y pensabas encontrarte con una granada. Así nos tenían traumados, pero también sabíamos que era de los militares, salía de los militares por orden del señor Fujimori. Sí. ¿Te acordarás? Perdón, de Montesino, bueno, tiene que ser lo mismo. Entonces, hay cosas que se están dando acá en el país y que nos tienen a todos, bueno, a nosotros no, adormecidos, a los jóvenes, adormecidos a esta época treintena, ¿no? De los 30, 40 años, ¿no? De ahora, ¿no? Que no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Y en sí, en realidad, yo estaba chiquita cuando sucedía esto, pero qué miedo daba el temor, estaba vigente en nuestra piel, sentíamos el temor. Y eso es lo que está pasando ahora con este tema de los venezolanos. Yo no le echo la culpa a ellos, yo le echo la culpa al gobierno, a este gobierno, porque este gobierno ha tenido que hacer esa filtración. Pero hay mucho por hablar, mucho por decir, pero vemos, porque nos ganó la hora. Yo le dije, cuando señalé lo del tráfico, era precisamente sobre eso, y ahí está metido Jorge el Castillo. Así es. Y esa expresión del ministro Morán es de la más absoluta ignorancia en materia de seguridad. Qué pena, ¿no? El delito no tiene nacionalidad. Definitivamente. Y eso es decir, no sé dónde aprendió, en qué escuela y en qué forma, de repente en la Escuela de las Américas, no sabemos, pero el reloj de la historia siempre se atrasa.
¿no? Y hasta hace poco conversaba con un grupo de estudiantes acerca de lo que pasó en el Congo, por ejemplo. En Bélgica no sabían nada. En Bélgica no sabían nada y el rey Leopoldo tenía prácticamente al Congo como su chacra y las matanzas que hacían ahí. Sí, claro. Les cortaban las manos a los niños. Sí. ¿No? Es decir, hasta que se descubrió y él tuvo que otorgar la independencia, porque ya el escándalo en Bélgica era tremendo, un país que se consideraba culto, desarrollado, ¿no? Así es. Nosotros no somos ni cultos ni desarrollados, pero tenemos derecho a hacerlo, y que estén pasando estas cosas realmente indignas. La cultura es impartida por el gobierno, por el Estado. Por el Estado es impartida, tenemos Ministerio de Educación, profesores, catedráticos. Exactamente. El tema es que uno recoja esa cultura, esos estudios, estas enseñanzas, y en el caminar de la vida te encargues tú como persona de autoeducarte, de estudiar, de leer, de investigar, para que te puedas ser una gran persona. Porque el profesor no va a hacer todo por ti. No. Entonces está en la persona de querer ser mejor cada día. Por eso yo siempre digo a mis hijos, lean, estudien, escuchen, porque es importante. La pobreza no solamente es económica, sino también mental, ¿no? Moral, dentro de este gobierno y de los gobiernos que han pasado. Y es lamentable que a las alturas que vivimos ahora continúen en un total velo de novia, ¿no? No veo la cara, no veo nada, cerrado. O sea, para ellos lo ancho y para los otros, el pueblo, lo peor. Es así. Vamos a terminar con este análisis, Jesús. Espero que haya otra entrevista, porque en realidad hay mucho para hablar. Ya hemos hablado del pasado, hay que hablar de lo que se viene y qué es lo que van a hacer dentro del APRA, ¿no? Para recuperar este partido tradicional. Y por tradicional en el sentido, ahora lo voy a decir de buena onda, porque yo digo tradicionales cuando son por lo mismo, repetitivo, ¿no? Pero es un partido que tiene muchos años de fundado, igual que otros partidos, y que lamentablemente han estado encristados siempre los mismos y no han dejado que avance las nuevas generaciones, obviamente comandados y siempre asesorados por la vieja guardia, ¿no? Como siempre digo. Mira, ahora en la OMPE, al 99.9% estaría manipulando los resultados. Imagínate, me han pasado un, ¿puedes ponerlo por favor, Fer? Me han pasado una lista que Fuerza Popular aumenta de 12 a 15 integrantes, o sea, ha subido un 10.31%. O Maravilla, Alianza por Progreso, está en segundo puesto con 8.6%. El FREPAP, que estaba segundo supuestamente, estaba con 8.26%. Acá hay un error porque el 8.6 no lo va a superar nunca, no, va a ser más que el 8.26. Entonces acá está... Lo hicieron muy rápido. Muy rápido, ¿no? Fuerza Popular con 7.24, ¿no? Ha entrado de 12 a 15 congresistas. Unión por el Perú, que estaba en segundo lugar, no tercero, lo han pasado al quinto lugar con un 13%, un 6%, un 6.9%, y entran 13 congresistas. Y en realidad iban como 17, ¿no? Y qué tal cambio drástico de este conteo rápido, ¿no? Que hizo Ixos Apoyo al conteo supuestamente oficial de la OMPE. Y tanto te consultaba la demora, más de una semana de las elecciones congresales, para dar un resultado de acuerdo a cómo se acomode, o de acuerdo a qué. Aquí me pregunta, resultados de la OMPE cambian drásticamente. Manipulación, ¿tú qué opinas? Me pregunta, ¿no? Yo estoy de acuerdo porque conozco estas entidades hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de observar de cerca su funcionamiento en varias circunstancias. Esto se llamaba en política enjuagues, porque indudablemente ahí comienzan las presiones, los intereses de un lado y de otro, para ver cuál debe ser la expresión final que pueda ser manejable. Indudablemente que aquí no da lugar a muchas sospechas, conociendo quiénes integran el Jurado Nacional de Elecciones primero, y segundo, sabiendo que no tienen la trayectoria más transparente que se puede esperar. Y esos resultados que cambian de esa forma, así tan abruptamente, que no se produce ya en estas alturas en ningún país del mundo. Por ejemplo, en España los resultados se conocen al día siguiente
aquí los enjuagues hacen que se vayan cambiando de acuerdo a esas presiones e intereses, ¿no? Y de paso le quiero decir, la prensa no informa de lo que pasa en España, ¿no? Nadie habla en España, ¿por qué? Porque ya el PSOE se ha aliado con una fuerza de izquierda importante y han logrado ser gobierno y han evitado lo que querían los partidos conservadores, anular definitivamente el seguro social, por ejemplo, a eliminar la ayuda para viviendas para la gente pobre. Entonces, eso ¿por qué no lo difunden también a propósito? Esto es un paréntesis, pero volviendo al tema, el caso del Jurado Nacional de Elecciones es sumamente extraño, como diría una de las aventuras de Sherlock Holmes. Sí, comandada por Vito Ticona, pues postigo que te puedes esperar, ¿no? Con los audios que nunca dijeron nada, ¿no? De favorcitos, ¿no? ¿Qué te puedes esperar de ese señor? Pero aquí el tema es esto, a mí también me hacen la pregunta y yo les respondo a ellos, yo la tengo clarísima. Ese es un tema de acomodo, de acuerdo como dices tú, ¿no? Al actual gobierno. Yo pregunto, si estamos al 99.9%, entre comillas, ¿qué hace el señor Martín Vizcarra convocando a los congresistas electos o a las cabezas, no sé, para reunirse, para poder conversar con ellos, para poder dialogar, tener diálogo para que mejore esto de acá? Yo le pregunto al señor Martín Vizcarra si todavía no hay un final del 100%, aunque hoy dicen 100%, otros dicen 99.9%. O sea, se están barajando y yo no tengo, o sea, yo no le encuentro la razón ahorita de que el señor Vizcarra se reúna antes de que salga un resultado oficial de cuántos han entrado, porque esto se prestaría para otras percepciones políticas de parte de todos nosotros que sabemos, ¿no? Y en realidad me llama la atención que el señor Vizcarra esté en todas partes ahora. Está con los congresistas electos nuevos, ha estado en la victoria en los 100 años, que nunca estuvo un presidente en ningún distrito, pero ha estado en la victoria, ¿no? Inaugurando puentes. El Ministerio de Salud ha abandonado una total desidia y abandono de salud. Ahí hay un tema de trío. Y la verdad que esto lo vamos a conversar, yo lo voy a tratar mañana, pero te digo los puntos por el cual me parece súper extraño que el señor Vizcarra haya pedido una reunión, que hoy día creo que se ha llevado la primera, y que de alguna u otra manera, si todavía no tengo el conteo total, general, cuántos son, quiénes son, para yo poderme reunir. ¿Por qué antes de y no después de? ¿Qué apuranza es? ¿Cuándo van a juramentar? Ya pasó una semana. ¿Cuándo van a juramentar? El tiempo nos apremia, pero sin embargo siguen dejando pasar los días. Yo tengo la percepción. Una opinión rápida porque nos dan el tiempo. Lo más breve posible. Yo tengo la percepción de que Vizcarra está proyectando su juego político no solamente para el final de su mandato, sino para después. Y esto lo sabemos, estos diálogos no sirvieron nunca para nada. Este es un pulseo que tiene esa extraña, digamos, expresión de que comienza a traducirse en cómo van apareciendo en el escenario de las fuerzas políticas, nada más. Es decir, tiene unos asesores que indudablemente van aconsejándole ciertas cosas que van al fracaso, porque en esa forma, a pesar de sus intenciones, no las va a lograr. Él quiere, inclusive, yo estoy plenamente convencido que él está formando una fuerza política. Sí. Y entonces la base de esa fuerza política pasa por ese tipo de actitudes. Así es. Ya firmó pues de chinchero, firmó todo, está investigado, ¿no? Está construyendo su propio blindaje, ¿no? Su propio blindaje. Ese es más o menos. Su propio partido. Y a futuro su propio partido ya pusieron, la prensa ya puso, ya Tafur soltó a Del Solar, soltó a Urresti y soltó, creo, no me acuerdo si a George Forsyth u otro, o a Raúl Díaz Canseco, pero no sé qué, pero ya soltó a 3, ¿no? Que estos serían los candidatos, o sea, ellos ya pusieron, estos serían los candidatos, o sea, nosotros no contamos, definitivamente. Vamos a ver qué nos depara. Claro. Bueno, Jesús, ha sido un gusto conversar contigo, ha sido un gusto saber un poco de la historia del APRA, ha sido un gusto hacer un poco de análisis también pequeño, se nos fue la hora, pero ya el día de mañana retornamos con el espacio de político de Visión Mujer, y después de una semana de
labor fuera de Lima, ya estamos nuevamente retomando el trabajo. Espero tenerte otro día por acá, Jesús, Con mucho para gusto. poder conversar y también terminar de evaluar la situación con otro ya panorama, ¿no? Ya más adelantado. Por supuesto. Ojalá que sea así. Bueno, se despide eso, amigo, con tus últimas palabras, por favor. No, muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes para cualquier circunstancia en que se quiera contar conmigo. Correcto. Yo me despido, ¿no? Cualquier duda o declaración que haya dado Jesús, estén en el programa, tienen el teléfono, ahí aparece, para hacer las consultas respectivas, o también por Facebook, la página web y todas las redes sociales estamos. También en el extranjero, un fuerte abrazo para todos ellos. Se despide su amiga y conductora Jessica Tsuyoshi. Conmigo será hasta el día de mañana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Hasta la victoria. Arando la tierra, tejiendo los ponchos, pasando mis llamas.